Cuba está sola, la desesperación se siente en las calles, los jóvenes se van en masa, los niños nacen menos, aumenta el miedo a desaparecer, el régimen cada vez más frágil. Y cada vez más apagones y más apagones. Esto está ya a punto del colapso entero. Acostumbrados a pasar toda la vida porque no podemos hacer otra cosa y no podemos estar comentando mucho porque no queremos. La panadería está rota. Son millones y millones de problemas que tenemos y ninguno se resuelve. Los mercados vacíos, las calles oscuras, los hospitales sin medicinas y de fondo el eco de una voz de un pueblo que pide ayuda. ¿Dónde están aquellos países que alguna vez juraron lealtad a Cuba? ¿En la solidaridad internacional una promesa vacía o simplemente Cuba se ha vuelto invisible? Cuba, una isla atrapada entre la promesa y el olvido, un pueblo que sigue resistiendo, pero al borde de la desesperación. ¿Quién se acuerda del pueblo cubano? Porque hoy más que nunca Cuba parece estar sola en el mundo. ¿Podrá el régimen sobrevivir cuando su propio pueblo siente que lo han abandonado? El gobierno dice que envía camiones de agua para ayudar con el problema, pero no hay suficientes. Estamos sobreviviendo y es lo que toca ahora. Hoy en las calles de La Habana no hay electricidad, el agua es un lujo y la comida un recuerdo distante. Familias enteras sobreviven en la penumbra esperando que el próximo apagón no dure toda la noche. Madres sin medicinas para sus hijos, ancianos sin acceso a los tratamientos que necesitan para vivir un día más. ¿Acaso esto es la resistencia o es el olvido? Cada día en Cuba se vuelve una batalla, un acto de supervivencia que requiere ingenio y sacrificio. Los cubanos recorren kilómetros buscando comida, se turnan para hacer largas filas con la esperanza de obtener un poco de gasolina o un litro de aceite. Cuando llega la noche en un país sin electricidad, miles de personas se quedan en la oscuridad en silencio, preguntándose ¿hasta cuándo? Esto que estamos viendo en Cuba no es nuevo para nadie. Esta no es una crisis que haya comenzado ayer. La población de Cuba lleva más de 6 décadas viviendo bajo condiciones de extrema pobreza. Dependencia de generación eléctrica. Cerca del 95% de la generación eléctrica en Cuba depende del petróleo. Esto hace que cualquier reducción en el suministro de combustible tenga un impacto directo y devastador en la disponibilidad de electricidad en el país. Apagones programados. Desde 2021, los apagones programados se han incrementado en más de un 50% en comparación con años anteriores. Algunas áreas del país llegan a experimentar entre 6 y 12 horas diarias sin electricidad, afectando a millones de personas. Impacto en la industria. La reducción de electricidad ha provocado pérdidas en el sector industrial. Se estima que el sector pierde entre 5% y 10% de su producción debido a los apagones, especialmente en industrias de procesamiento de alimentos y manufactura ligera. Reducción en el transporte público. La falta de combustible ha disminuido el servicio de transporte público en aproximadamente un 40% en las principales ciudades cubanas. Esto implica menos rutas de autobuses y frecuencias más largas, afectando la movilidad diaria de la población. Distribución de alimentos. Los problemas de distribución han reducido en un 30% a 40% la regularidad con la que llegan productos básicos a los puntos de venta. Impacto en la agricultura. La falta de combustible afecta también la maquinaria agrícola, lo que ha disminuido la producción agrícola en cerca de un 20%, complicando aún más la disponibilidad de alimentos en el país. Pérdidas económicas totales. La crisis energética le cuesta a Cuba aproximadamente entre 2.000 y 2.500 millones de dólares anuales en pérdidas. Esto incluye la caída en la producción industrial, el impacto en el turismo y el costo de importar combustibles de emergencia de otros países. Aumento de la inflación. La situación de la inflación en Cuba es compleja y está marcada por cifras que reflejan la difícil realidad económica del país. Según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba, la inflación oficial se situó en un 30% en 2024.
Sin embargo, este dato es objeto de controversia, ya que muchos economistas, incluido Steve Hanke, afirman que la inflación real podría ser significativamente más alta, alcanzando hasta un 76%. Caída del turismo. El turismo, una fuente importante de ingresos en divisas, también se ha visto afectado. Se estima que la crisis energética y de infraestructura ha reducido en un 15-20% la capacidad de recibir turistas de manera eficiente, lo que se traduce en pérdidas económicas de cientos de millones de dólares anuales. Escasez de alimento y agua. La escasez de combustible ha reducido la disponibilidad de agua potable y alimentos, afectando a aproximadamente un 60% de la población cubana, que depende del abastecimiento regular de estos productos. Racionamiento y medidas de emergencia. Los hogares cubanos reciben electricidad y agua de manera controlada, lo cual ha afectado la calidad de vida de más del 70% de los hogares. Venezuela, un amigo que ya no tiene nada que dar. Pero ahora, ¿qué pasa con Venezuela? Con un pacto de hermanos ideológicos que fue fortalecido en 1999 con Chávez. Venezuela durante muchos años fue la mano amiga de Cuba, quien enviaba petróleo y recursos vitales que sostenían gran parte de la economía cubana. Pero ¿por qué ya no hay apoyo de Venezuela? Pero, ¿qué está limitando a Venezuela que no pueda seguir con ese pacto de hermanos ideológicos hasta el fin? 55 años de la Revolución Cubana. Qué orgullo para América Latina y el Caribe tener a Cuba independiente, socialista, libre después de 55 años de acoso. La relación entre Venezuela y Cuba ha sido tradicionalmente cercana, especialmente durante las presidencias de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela. Pero Venezuela ya no puede ser el amigo generoso de Cuba, simplemente porque no hay de dónde sacar dinero. Desde 2013, Venezuela ha experimentado una caída del Producto Interno Bruto de casi un 80%, una de las contracciones económicas más severas en la historia reciente de América Latina. Y también resulta que la economía venezolana se subió en una montaña rusa de hiperinflación que, en lugar de ir bajando, siguió subiendo y subiendo. ¿Qué significa esto? Pues que el bolívar, la moneda local, fue perdiendo cada vez más su valor en el mercado local e internacional. Y con esta situación el gobierno tiene que ingeniárselas para poder financiar los programas sociales de su propio país, y se vuelve complicadísimo enviar ayuda a otros países. PDVSA, la máquina de dinero venezolana. PDVSA, que alguna vez fue la columna vertebral de la economía venezolana, ha visto desplomar su capacidad productiva, pasando de más de 3 millones de barriles diarios en su época de auge a 700.000 barriles diarios en la actualidad. En su momento de mayor cooperación, especialmente durante las presidencias de Hugo Chávez en Venezuela y Fidel Castro en Cuba, Venezuela llegó a enviar petróleo y productos derivados a Cuba. Estos envíos eran equivalentes a 90.000 a 100.000 barriles diarios, los cuales Cuba recibía a precios preferenciales o incluso como un subsidio directo. En términos de valor se estimaban entre 3.500 y 5.000 millones de dólares anuales. A cambio de este apoyo energético, Cuba enviaba a Venezuela profesionales, principalmente médicos y entrenadores deportivos, que trabajaban en programas sociales en Venezuela. Con el tiempo esta dinámica se volvió insostenible, ya que la balanza estaba muy inclinada a favor de Cuba. Esto ha llevado a Nicolás Maduro a recortar el envío de petróleo a Cuba, pasando actualmente a 30.000 barriles diarios o incluso menos, dependiendo de la situación del país. En pleno 2024, esta reducción en el envío de petróleo es una de las causas fundamentales de los frecuentes apagones que sufre la isla. Además del petróleo, Venezuela ha reducido sus envíos a Cuba en varios aspectos claves, incluyendo alimentos, medicamentos y suministros médicos, así como apoyo financiero. Ahora ese apoyo se ha desvanecido y Cuba enfrenta una dura realidad. Venezuela ha dejado de ser ese hermano mayor que una vez fue un importante proveedor de recursos. Un ejemplo, imaginémonos a Venezuela y a Cuba. Es como una linterna vieja en medio de un bosque oscuro.
Durante años esa linterna dependía de las baterías de Venezuela para iluminar el camino y no quedarse en completa oscuridad. Pero ahora esas baterías están casi agotadas y ahora la luz parpadea más de lo que alumbra. Cada vez que intentan avanzar, la linterna da un destello, pero luego se apaga. Los cubanos caminantes en ese bosque apenas pueden ver por dónde van. Y ya saben que esas baterías no van a durar más. Tratan de avanzar en la penumbra, pero cada paso se hace más difícil. Y están en riesgo de quedarse en total oscuridad para siempre. Recordemos que el petróleo fluía a cambio de maestros y de médicos cubanos. Pero la realidad de Venezuela hoy es otra, es dramáticamente distinta. Hoy en día Venezuela apenas puede fortalecer su propia demanda. Así que los apagones y la crisis energética que hoy tiene Cuba es un claro ejemplo de la dependencia de Venezuela. Pero ahora surge una pregunta interesante. Si Cuba ya no tiene a su mejor aliado, que es Venezuela, que le proveía petróleo, ¿qué va a pasar con Cuba ahora? China, un aliado distante con prioridades diferentes. China también ha sido un aliado clave para Cuba, proporcionando inversión y apoyo financiero en tiempos difíciles. Pero ¿qué pasa con China? ¿Por qué ella no le ayuda a Cuba? En mediados de 2023, La Habana se llenó de emoción con la apertura del almacén China Import. Era como un sueño hecho realidad, una tienda gigante dedicada solo a productos chinos. Este espacio comercial tenía el objetivo de facilitar el acceso de los cubanos a una amplia variedad de bienes de consumo, herramientas y productos tecnológicos. Pero como en toda buena historia, el cuento tuvo un giro inesperado. Después de solo unos meses de funcionamiento, China Import tuvo que cerrar sus puertas. Pero ¿por qué el gobierno decidiría cerrar un almacén que tiene tanto que ofrecer a la población cubana? Pues este gran almacén chino, que sería un alivio para todos los cubanos, tuvo que cerrar por un pequeño detalle. Los inspectores cubanos encontraron que los chinos comerciaban en dólares, eludían impuestos y contrataban a trabajadores sin papeles. Y claro, el cierre del almacén no le gustó nada al gobierno chino, quienes observaron con mucha frustración cómo el gobierno cubano decide mantener su economía cerrada al mercado. De acuerdo con el Financial Times, China ha llegado al límite de su paciencia con La Habana, que se resiste a implementar reformas económicas necesarias aun cuando el país se enfrenta a una grave crisis humanitaria. No es de extrañar que China esté un poco molesta. Después de todo, muchas de las decisiones del gobierno cubano son independientes del embargo de Estados Unidos, lo que solo hace que la situación sea más complicada. Lo que el mundo está viendo de Cuba es una mentira. De cierto modo, para comercializar con China implica establecer relaciones bilaterales. Esto significa dar para recibir. Pero ya sabemos que antes de dar tenemos que producir. Entonces, el gobierno cubano es ahí donde se encuentran problemas. El deterioro de las relaciones entre Cuba y China comenzó a evidenciarse en los últimos años, particularmente a partir de 2020. A partir de esa fecha, las importaciones chinas de Cuba han caído drásticamente, de aproximadamente 1.700 millones de dólares en 2017 a solo 1.100 millones en 2022. Además, se puede decir que Cuba ha sido considerada morosa en varias ocasiones, especialmente en el contexto de sus deudas internacionales con China, acumulando una cantidad significativa de dinero que debe a empresas chinas como Huawei y Yutong. Se estima que la isla le debe a estas compañías cientos de millones de dólares. Pero en octubre del 2024, el fracaso de la relación comercial entre el gigante asiático y Cuba saca su peor cara. China tomó la decisión de suspender las importaciones de azúcar de Cuba. Esta medida pone fin a un acuerdo que había permitido a Cuba exportar anualmente más de 400.000 toneladas de azúcar a su socio comercial. Y de nuevo, la razón principal detrás de esta decisión radica en la frustración acumulada de China a lo largo de los años, debido a la falta de reformas económicas en Cuba, y además ser considerado el mago de las cuentas. Así que Cuba desaparece en un abrir y cerrar de ojos cuando llegue el momento de pagar. Y todo esto ha llevado a un paro entre las relaciones de Cuba y China. Y como siempre, los que más sufren es la población cubana. Hoy China tiene una serie de desafíos internos y externos que lo llevan a priorizar la economía y las inversiones con mercados más grandes y estables, como Estados Unidos y la Unión Europea.
China sabe que cualquier relación directa con Cuba puede poner en riesgo sus propios negocios con Estados Unidos y por ello prefieren limitar las operaciones con la isla. Y ahora que Cuba está en un abismo de soledad económica, ¿cómo será el futuro de Cuba? ¿Cambiará el régimen o se mantendrá el mismo sistema actual? Y si llegaste al final de este video, gracias por haberme acompañado hasta aquí y por ser parte de este tema tan importante. Y si te gustó el contenido y quieres ver más, te animo a que te suscribas.